Hola, muy buenas tardes a todos. Agradecemos muchísimo su presencia en este foro. El día de hoy ha sido un poco atípico porque por cuestiones internas debimos hacerlo por esta vía. Em, Como anuncio parroquial, les comentamos que ya verificamos la información que se estaba difundiendo por diferentes redes en las que decía que se podía vacunar a través de un portal de Secretaría de Salud. Esta información es verídica, así es que van a poderse registrar a través del portal. Están otorgando citas para los días 27 y 28 de mayo para la aplicación de su vacuna, así es que todas las personas que tengan oportunidad de registrarse realícenlo revisando cada uno de los pasos y diferentes ligas otorgadas. El día de hoy le damos la bienvenida una vez más al doctor Ricardo Alvarado, quien hoy nos ilustrará en relación al tema de antidoping y sustancias de abuso. Él ya lo conocen de diferentes foros y pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Alvarado y le deseamos una buena charla el día de hoy. Hola, hola, gracias Doc. Gracias por esa muy buena introducción y excelente noticia, ¿eh? Espero que todos en verdad hagan el esfuerzo y se puedan vacunar porque pues es responsabilidad, ¿no? Y además de que eso va a ser un beneficio para nosotros, es responsabilidad de todos también protegernos y proteger a nuestras familias y a nuestros pacientes. Pues bueno, vámonos de rápido. Antes que nada, gracias a todos también por el esfuerzo. Sabemos que es San Lunes. Los lunes es difícil, es arranque de semana, hay muchos pendientes, hay mucha chamba. Pero pues vamos a darle a este tema que está por demás muy interesante, que es sobre el antidoping y el abuso de sustancias. Nos vamos a ir rápido porque hay mucha información que analizar. Entonces, quisiera empezar con esta reflexión que nos dice, miren, toda adicción surge de una negativa inconsciente a enfrentar el dolor y salir de él. Recuerden que la mayoría del componente o del motivo por el cual podemos consumir algún tipo de droga, llámese legal o ilegal o bien vista, mal vista o como sea, está derivada de un trastorno emocional. ¿Sale? Entonces, siempre que vean a alguien que está consumiendo, ustedes mismos háganse conscientes de lo que llegamos a consumir, inclusive llámese alcohol, el personal médico, la realidad es que somos medios borrachines, ¿no? Nos gusta un poco el alcohol, inclusive consumir algún otro tipo de cosas como el tabaco o otras cosas. Está asociado a nuestra profesión, está asociado a nuestro ritmo de vida, al estrés, a la carga de trabajo, a la responsabilidad que tomamos y a cómo nos afecta en el núcleo familiar. Y empiezo hablando de nosotros, ¿eh? Porque normalmente pensamos esto de adicciones y antidoping en el trabajador o en los de oficinas porque están muy mal o en el directivo, no. Empiecen a reflexionar ustedes cómo es nuestro comportamiento y si de veras llegamos a tener algún tipo de necesidad de consumir alguna sustancia, ¿no? Se los digo así porque no se juzga a nadie, simplemente piensen si la parte emocional realmente estamos bien o tenemos alguna afectación, ¿no? Que es realmente el origen de todo. Pues miren, hablando un poquito del consumo de drogas en la historia, ¿no? No es un tema por nada nuevo. Vamos a empezar con este antecedente. Fíjense, hace 2000 años antes de Cristo es donde se puede más o menos evidenciar en la edad de piedra a través de las pinturas rupestres el consumo de lo que a parecer son hongos psicoactivos, ¿no? Saben que el mecanismo activo del hongo es la psilocibina que genera pues una sensación ahí alucinatoria, tiene un trasfondo alucinógeno y recordando que ellos, pues, como eran recolectores, eran cazadores, olían algo y lo probaban y a través de probar y oler este tipo de hongos, pues supieron, ¿no? Entendieron que estos hongos tenían cierto efecto sobre su percepción de la realidad y lo plasmaron, ¿no? Hace 2000 años antes de Cristo. 1500 años antes de Cristo teníamos aparentes sustancias medicinales, ¿no? Como ya se describe en los papiros de Evers y de Amy de Smith, que ya los habíamos mencionado alguna vez en la plática que tuvimos de la historia clínica, aparecen pues el uso de la dormidera, ¿no? Incienso y la mirra como sedatorios o también como analgésicos en el antiguo Egipto. Después, 900 años antes de Cristo, ya en nuestra zona de Latinoamérica, Centroamérica principalmente, Sudamérica,
empiezan la evidencia de que los indígenas hablaban con los dioses, ¿no? Principalmente los sacerdotes. Lo hacían también a través del consumo de hongos, que también aquí en nuestro México, las partes de Guatemala, Sudamérica, pues se utiliza mucho todavía el consumo de este tipo de sustancias. Inclusive utilizaban el tabaco. El tabaco no era realmente inhalado, la inhalación del tabaco vino aproximadamente 200 años después. Más bien utilizaban el tabaco como enema. Mire, aquí pueden ver una imagen donde se hacían realmente enemas de tabaco y se cree que un enema de tabaco te da la potencia como si hubieras fumado cerca de 100 cigarrillos. Entonces imagínense lo que no sentían o veían, y por eso ellos decían que podían hablar con los dioses o interpretaban señales de los dioses y las estrellas, ¿no? Y también utilizaban una cosa muy famosa que se llama la ayahuasca, que es una mezcla de unas plantas ahí importante que llega a ser algo peligroso solo en algunas zonas, como en Chiapas, por ejemplo, Oaxaca, todavía podemos encontrar este tipo de mezclas que se pueden hacer y pues se ponían a volar, ¿no? Era el consumo de unas drogas bien, bien poderosas. Pues miren, 400 años antes de Cristo, a través de los misterios eleusinos en la antigua Grecia, déjame qué pasó aquí, en la antigua Grecia, se hacían asambleas en el Partenón, ¿no? Y antes de entrar, inclusive, está escrito que el Sócrates, Platón, inclusive Hipócrates, eh, muchos de los grandes filósofos y ilustres de esa época entraban a los misterios eleusinos y cuando entraban hacían como un ritual inicial de purificación y antes de entrar tenían que estar en un cuarto especial encerrado donde inhalaban incienso y mirra. Y hay algunos relatos ahí de la historia que muy probablemente estaba enriquecida también con hojas de marihuana. También tomaban algunas bebidas que ellos describen como que ¿cómo se dice? Este, hacía grande su espíritu, los liberaba de los prejuicios y por eso lograron a tener esa especie de iluminación y hacer esos teoremas, ¿no? Esto es en la antigua Grecia. Después, como saben, viene el parteaguas de la humanidad y 300 años después de Cristo empieza la religión antigua con el juicio moral para el consumo de todos este tipo de sustancias. Y entonces empiezan los emperadores cristianos, principalmente Constantino, a determinar pues que el uso de este tipo de sustancias, permítame tantito, déjenme ver qué está pasando aquí. Ya ven el uso de drogas, miren, nos está haciendo efecto, aquí está. Entonces empieza a haber como un juicio moral, principalmente por los emperadores. Constantino fue un emperador griego que marcó un rumbo de la historia para el consumo de sustancias muy importante, ¿no? Porque ellos ya empezaron a hacer como leyes, empezaron a marcar muchos paradigmas y a quien veían consumiendo o este tipo de rituales que antes se consideraban como normales, pues ya fueron vetados poco a poco, ¿no? 300 años después de Cristo. Entonces, este puede ser el inicio, como saben, todo el origen de los romanos, ¿no? De los creadores de las leyes. Este puede ser el inicio de el control sobre el consumo de drogas. Entonces, en los años 1400 después de Cristo, empieza a haber una parte en la historia muy interesante sobre el comercio del opio, ¿no? Ustedes saben que los chinos les vendían principalmente a europeos. En Inglaterra se consumía muchísimo el opio hasta que llega a Estados Unidos a través de la navegación y se hacen las casas del opio. Inclusive hay una guerra ahí interesante entre China e Inglaterra por barcos. Inglaterra les vendía té a los chinos, que saben que lo consumen aquí nosotros como si fuera cerveza, allá por las hojas de té, por el opio, ¿no? Allá ahí se hacían las casas del opio y literal era bien visto y era de uso común en la Primera Guerra Mundial. La gente como de la alta burguesía pues consumía mucho opio, ¿no? Entonces esto también pues, se fue abriendo en base a la navegación y los diferentes descubrimientos que se fueron dando. En los años 1800 después de Cristo ya se utilizaban tónicos medicinales. Fíjense esta imagen, la casa Bayer vendía, además de que la famosísima aspirina, ácido acetil, heroína, miren, heroína y cocaína. La cocaína y la heroína se utilizaban principalmente
como jarabes para la tos. Se utilizaban también obviamente como analgésicos y hay muchos comerciales que pueden ustedes observar donde pues, se veía a alguien ahí tomándose su jarabito ahí de cocaína y decía que le quitaba cualquier tipo de dolor y cualquier mal, ¿no? Se le olvidaba todo y se sentía mucho más fuerte, pues imagínense, ¿no? Y era de consumo relativamente habitual. Hasta años después que entra la FDA en Estados Unidos y empieza a regular a todo este tipo de farmacéuticas y empiezan a ver pues que sí tenía más efectos secundarios que lo que realmente ayudaba, ¿no? A los pacientes. Entonces, en los años 1840 después de Cristo está la famosísima historia de las prohibiciones del alcohol, ¿no? En Estados Unidos con estas persecuciones ahí de los zampones y del narco famosísimo ahí en Estados Unidos por el consumo de alcohol y se hizo literal un medio de vivir el tráfico de alcohol, ¿no? Hasta que vieron que no era redituable y no se pudo y finalmente optaron ya por dejarlo como una droga legal, ¿no? En los años 1900 a 2000 años después de Cristo empieza la relevancia comercial por el consumo de tabaco y el alcohol, se llega a legalizar y a la fecha pues ya consumir este tipo de sustancias en cualquier lugar, en casa, en un bar, en un antro, hasta más bien hasta se ve, ya lo vemos raro, ¿no? Si vamos a una reunión social o estamos ahí con los amigos y alguien no saca una bebida alcohólica o no prende un cigarro, y algo muy interesante es que actualmente, desde el 2019, pues está México con lo de la legalización de la cannabis, ¿no? Del consumo de cannabis de forma recreativa. Ustedes saben que en muchos países de Europa ya es así como si nada, ¿no? Holanda y aquellos países de Europa consumen drogas, no solo marihuana, consumen drogas ya de forma legal. Estados Unidos tiene muchos estados como California que consumen la marihuana ya de forma legal. Y pues México estamos ya a un pasito, ¿no? De que esto sea legal para, para el consumo recreacional, ¿no? Personal. Si se dan cuenta, compañeros, uno ya va ahorita a una reunión y así como te ofrecen, no sé, una cerveza o un cigarrito, te ofrecen ya un cigarro de marihuana, ¿no? Entonces, desafortunadamente, cada vez es más común el consumo de droga y pues aquí está el antecedente histórico, ¿no? Ahora, vamos a ver en general qué es lo que sucede. Hablando sobre el abuso de sustancias, definimos la adicción como una enfermedad física y psicoemocional, recuerden el componente emocional del consumo, que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Ojo, la adicción no es únicamente para el consumo de sustancias, puede ser hacia una persona. Yo me puedo volver adicto a una mujer o me puedo volver adicto a mi trabajo o algo así. Por eso nos refieren a la actividad o a una relación, ¿sale? Adicto o fármaco dependiente nos lo definen como una persona con dependencia a una o más sustancias psicoactivas. Aquí sí ya se está metiendo más hacia el territorio de las sustancias psicoactivas, así se define un adicto, y la drogadicción como tal es un trastorno crónico y recurrente que se caracteriza por la búsqueda del consumo y es compulsivo, ¿sale? O sea, estoy buscando y lo necesito, ya llevo mucho tiempo y lo necesito como tal. Tengo un trastorno compulsivo para conseguir la droga, pese a todo lo que sé que me va a generar y las alucinaciones y cómo me va a hacer sentir, ya prácticamente ya tengo drogadicción, ¿sale? Entonces ahora, miren, no hay un factor único que determine si una persona se puede volver drogadicta o no, porque yo repito, empezando por nosotros, muchos de nosotros tal vez ya hemos probado, inclusive no más de una droga legal como el alcohol y el tabaco, cualquier otra droga, y dije, pues yo la probé y no me volví adicto, ¿no? Primero, espero que ninguno de ustedes consuma así de forma regular. Y la otra, hay quienes son más susceptibles, ¿eh? Basta con que la prueben una o dos veces y ya bailaron, les genera más, una sensación más importante de quererla volver a consumir. Entonces, ¿esto a qué se debe? Pues a factores biológicos genéticos. Recuerden que la genética es fundamental para todo este tipo de temas. Entonces hay que ver la genética, el sexo, los trastornos mentales. Ahorita vamos a hablar de un fenómeno bien interesante que está sucediendo en las mujeres actualmente, el telescoping, ahorita se los voy a definir. Ver qué antecedentes hay de la parte de los trastornos mentales, ¿eh? Ojo, cualquiera de nosotros puede decir, no, pues yo estoy bien, ¿no? Mis trabajadores están bien mentalmente. Sí, pero si carga genética para trastornos depresivos, ansiedad, esquizoides, un montón, son más susceptibles, ¿eh? A que puedan generar este tipo de dependencia. Y obviamente, pues hay muchos factores ambientales, ¿no? Como
la formación del hogar. Yo aquí lo mencionan como hogar católico, yo me refiero, yo lo vería más como un hogar funcional. El abuso o consumo, ¿no? Que puede haber también en la parte del hogar, la actitud de los padres, indispensable. Ustedes saben que ahorita cada vez hay más familias disfuncionales, ¿no? Que estamos viendo ya ahorita por cualquier cosa. Primero ya no se casan, ya todo el mundo está juntado, basta un problema para que salgan huyendo cualquiera de los dos padres y los que quedan en medio pues son los hijos, ¿no? Y ellos bailan y son los que tienen que cargar con toda la parte emocional de la separación, de si tienen o no papá o mamá, y además normalmente acaban en muy malos términos. Entonces esto influye muchísimo en la parte de ese tipo de núcleo familiar. Obviamente la influencia de los compañeros, ¿no? Se dice que a partir de los 12 años, la influencia de los compañeros va a marcar el resto de nuestra vida en cuanto a las decisiones que tomemos, de las propias actividades que podamos hacer. ¿Sale? Ya sea desde cosas positivas, ¿no? De irse de viaje con ellos y aventuras, todo, así como también para el consumo de drogas. Inclusive se considera que la influencia de los compañeros es tal que nos va a determinar el qué vamos a hacer, si voy a estudiar alguna carrera y es en base a lo que el perfil de nuestros compañeros lo haga o no. ¿Sale? Muchas decisiones importantes en el futuro se toman gracias a la influencia de los compañeros. Ahora, ¿qué actitud voy a tener en la comunidad, ¿no? ¿Dónde me tocó crecer? Y se asocia también de los factores ambientales, pues a un pobre desempeño escolar, ¿no? Que son gentes que normalmente empiezan a trabajar o tienen la necesidad de trabajar a edades muy tempranas y esto los puede exponer a otro tipo de medios. ¿Sale? Entonces, considerando estos dos factores importantísimos, hay que ver ahora sí sobre la droga, la vía de administración, recordando que todo lo IV, lo intravenoso, pues tiene un efecto muchísimo más adictivo y son más terribles. Hay que ver los propios efectos de la droga, el si empezaron con consumo temprano, la disponibilidad y los costos que también llegan a ser importantes, ¿no? Por eso también ahorita en México pues tenemos tanta guerra, ¿no? Entre el narco, porque los costos es muy importante, ya sea que hacen cosas, cometen delitos para conseguir la droga y también es un negocio muy, muy rentable, ¿no? Entonces aquí hay que ver los mecanismos del cerebro y por último pues llega la adicción, ¿sale? Esto es hablando en general un poquito de la fisiopato. Aquí de los factores de protección y factores de riesgo del abuso de las sustancias. Hablamos rápidamente sobre factores de riesgo. Mire, factores de riesgo, traumas y adversidades en la infancia, principalmente abusos y desatención, que estos dos son, cada vez hay más y más y más casos. Yo estoy hablando aquí de México. Problemas de salud mental, pobreza, que desafortunadamente después de la pandemia hay más pobreza aquí en nuestro país. Vean cuál es el panorama de Latinoamérica. El otro es consumo de sustancias por los compañeros y disponibilidad de las drogas, los que les decía, y ambiente negativo en las escuelas, ¿no? Búsqueda de sensaciones fuertes. Entonces, todos estos factores de riesgo nos van a iniciar en el consumo de alguna sustancia, el consumo perjudicial hasta tener algún trastorno, ¿no? Por el consumo. Y ahora los factores de protección que podemos tener, pues la implicación y supervisión de los cuidadores. Yo no estoy hablando de los padres. Recuerden que ahorita las abuelitas están formando el futuro de nuestros mexicanos. Hablo de los cuidadores, no solo de los padres, que son los que tienen la mayor responsabilidad. Salud y desarrollo neurológico, qué aptitudes tiene para afrontar situaciones difíciles, cómo se maneja en su regulación emocional esa persona, seguridad física e inclusión social, también en la parte donde viven, ¿no? Según el vecindario, que los vecindarios les proporcionen cierta seguridad, recordando que también en el barrio donde me tocó crecer o en la colonia donde viví, si no me adapto, muero, ¿no? Entonces hay quien nació, voy a decir un ejemplo, perdónenme, no me lo tomen a mal, me tocó crecer tal vez en el barrio Bravo de Tepito y ahí te adaptas o mueres, ¿no? Entonces ya hay otros que les tocó, no sé, crecer en el campanario, pues bueno, hay un mundo completo de diferencia. Y pues el entorno escolar también que sea de calidad, ¿no? Ustedes saben que la escuela, desafortunadamente, y me duele decirlo, la escuela pública en edades tempranas, primaria, secundaria, prepas, la escuela pública es fuerte, ¿no? Es un mundo ahí un poquito bizarrón y tienen que aprender a sobrevivir con ello, ¿no? Y ahora, ¿qué les da? Todos estos factores de protección, pues normalmente se asocian a buena salud física, social y mental, ¿no? Entonces, lo ideal es tener siempre una balanza, un buen equilibrio entre estos dos. ¿Sale? Entonces, en conclusión, mire, los factores de riesgo ambientales y biológicos, pues que tengan aquellos con comportamiento agresivo en la niñez,
falta de supervisión parental. Recuerden que cada vez nuestros padres o nosotros mismos como padres, pues se nos hace bien fácil, ¿no? Darle una tablet, un celular y que haga lo que quiera, ¿no? A mí que no me moleste. Pero pues recuerden los contenidos que hay ahorita en internet, aguas, ¿no? O simplemente papá y mamá, pues estamos ausentes porque todo el bendito día estamos trabajando y que crezca el niño como pueda, ¿no? Pocas habilidades para resistir la presión de los pares. Pues que si no fumo, no voy a pertenecer a esta manada. Y si no soy de esta manada, de este grupo de amigos, pues pierdo mi sentido de pertenencia, entonces mejor sí lo hago, ¿no? Entonces aquí aguas con la presión que pueden ejercer los pares, la experimentación con las propias drogas, ¿no? Que las sensaciones y lo que nos puedan recomendar para las sensaciones, la disponibilidad de las drogas en la escuela, que cada vez es más fácil, les digo, conseguir por lo menos, por ejemplo, marihuana, cocaína, cada vez es más sencillo para ellos. Mi duda es qué calidad, ¿no? Ya hablando de, oye, ya la conseguiste, cuates, y ahora, ¿qué calidad de marihuana o de droga te acaban de dar, ¿no? O sea, ¿realmente crees que es marihuana pura o crees que es coca pura? Pues no, ¿no? Ya, con el riesgo que esto implica. Y pues las pobrezas, ¿no? Que puede haber, ya saben que en México más de la mitad de nuestra población vive en pobreza franca, ¿no? Es la realidad triste de nuestro país. Y por último, el remate, ¿no? De la pandemia mundial por SARS-CoV-2 que nos acaba de pasar el año pasado hasta la fecha. Con todo esto que hay aunado, ahora imagínense, pues todo lo que acabamos de vivir por la pandemia, para que lo asocien a los altos índices de consumo. ¿Sale? Entonces, miren, estadísticas mundiales, la ONU estima que 158.8 millones de personas alrededor del mundo utilizan sustancias psicoactivas. Y pues del total mundial de millones de personas de las drogas ilícitas, la cannabis tiene como un registro más alto, 162.8 millones. Después vienen las anfetaminas y así. El resto, ¿no? Viene la cocaína, miren, en segundo, en tercer lugar, y más bien los opiáceos en tercer lugar, luego cocaína, heroína y el éxtasis, ¿no? Entonces, aguas aquí con esta estadística porque el porcentaje de población mundial de 15 años o más, vean, es el 4.7%, ¿eh? 15 años o más. Entonces, miren, aquí estadísticas mundiales de los años pasados al 2018, 192 millones de consumidores de cannabis en el mundo, 58 millones de opioides, de los cuales 30 consumen opiáceos, 27 millones de anfetaminas y estimulantes prescritos, 21% éxtasis, 19 millones cocaína. Y aquí podemos ver un poco la estadística de los que consumen drogas inyectables y que tienen o están asociados a VIH. Miren cómo se ve la parte de Asia. Después viene aquí la parte de Europa. También vean aquí todo lo que es Sudamérica y después ya empezamos nosotros, ¿no? Con porcentajes como del 7%. Esto está asociado con VIH, ¿no? Drogas inyectables. Y ahora ven este mapa, aquí estamos nosotros, vean a México, prácticamente estamos en rojito para consumo de heroína, también gran parte de Sudamérica, y miren cómo se ve Asia y Europa, ¿sale? Todo de aquí, este, pues zonas de India y África, ahí más o menos, saben que en África tenía mucho subregistro, pero miren nada más el consumo de heroína, ¿eh? Y la parte de Estados Unidos, Canadá y esas regiones se van más al consumo de opioides de prescripción farmacéutica. ¿Sale? Entonces, miren, el uso no médico de medicamentos sujetos a prescripción son una amenaza pública en auge, sin dudarlo. América del Norte se está yendo más a fentanilo y sus análogos. África y el cercano oriente a tramadol y pues hay mucho consumo ya de opioides, ¿no? Y ahora algo importante es que empieza a haber variedad de nuevas sustancias psicoactivas. Sale aquí en una estadística, fíjense, nada más del 2012 al 2016, no encontramos estadística más reciente que aumentaron el número de 269 a 479 sustancias psicoactivas de origen aún como de mezclas, pues no bien clasificados. Este es uno de los retos, van a ver cómo cerramos este tema. Entonces, bueno, de los focos rojos, de 5 estados con mayor porcentaje de consumo en estudiantes de secundaria y bachillerato que han consumido alguna droga, pues aquí tenemos Chihuahua, Jalisco, Distrito Federal, Estado de México y Quintana Roo, ¿no? Y tiende a ser todavía un poquito más alta la prevalencia, 18.6, de hombres contra las mujeres. Yo no me atrevería a decir hombres, yo diría niños, ¿no? Adolescentes todavía. Y pues a la cabeza está el consumo de marihuana, luego viene los inhalables. Aguas, aquí en México se consume mucho inhalable todavía en estas edades, desde secundaria y bachillerato. ¿Por qué? Pues por el costo, ¿no?
Y es muy sencillo conseguirlo. Yo recuerdo alguna vez ahí en mis épocas iniciales de prepa donde había una persona que llegaba a las puertas de la escuela y vendía monas de a peso. O sea, un puñito ahí de estopa con tiner y las vendía a peso, imagínense. ¿Sale? Entonces, aguas aquí con los inhalables, y después viene cocaína, los alucinógenos y las metanfetaminas, ¿no? Como que ya andan a la par en chavitos de secundaria y bachillerato. ¿Sale? Entonces, fíjense, el fenómeno que les comentaba se llama el telescoping. Entonces, es algo bien sencillo, miren, más hombres que mujeres inician en el consumo de las drogas. Y hablo de todo, ¿eh? Cualquier tipo de drogas, alcohol, cigarro, cualquier tipo de droga ilícita o no. Pero una vez que se ha iniciado, la progresión hacia los trastornos por consumo de drogas es más rápida en las mujeres. Esto se le conoce como el telescoping, ¿sale? Entonces, normalmente sí hay más consumidores de drogas, pero con poquitas mujeres se van más rápido, hacen este fenómeno de irse mucho más rápido a la dependencia o a tener ya un trastorno por el consumo de drogas. Y se los comento, ¿no? Yo un poquito de lo que he observado, cuando estén en algún lugar, observen que la mujer normalmente fuma más. Ahorita ya están fumando más que nosotros, ¿no? Entonces, y eso es lo que más o menos se ve, ¿no? Ahí en la sociedad, ahora imagínense también el consumo de alguna otra droga, ¿no? Y esto mucho tiene que ver también con la parte emocional y la terrible violencia que hay hacia nuestras mujeres en México, cómo las tratamos en forma general, cómo vive una mujer, la lucha que hace una mujer en general en México. Pues imagínense con toda esta carga emocional, son más susceptibles, tienen más grasa corporal, glándula mamaria, cadera, tienen más receptores, por ejemplo, a benzodiazepinas y a otro tipo de drogas, y le ofreces una droga, pues rápido, ¿no? Es una alternativa de salida fácil, ¿sale? Entonces, fíjense, 29 millones padecen trastornos relacionados con las drogas, pero solo 1 de cada 6 personas recibe tratamiento. Y eso, yo me atrevería a decir que esto es a nivel global, yo me atrevería a decir que en México 1 de cada 15 puede llegar a recibir o se le ofrece algún tipo de tratamiento, ¿no? Los efectos de las drogas en el organismo, los fisiológicos en general, pues son de alteraciones del ritmo cardíaco, generalmente taquicardia, esto se da mucho con la cocaína, por ejemplo, anfetas, tachas, puede haber hipoglicemia, ardor de ojos, boca seca, náusea, vómito, convulsiones, sudoración excesiva, puede haber infartos del miocardio, hipocalemia, falla renal, directamente psicoactivos, puede haber episodios psicóticos, abusados. Ahorita vamos a hablar de una droga bien interesante que genera este tipo de episodios. Puede generar ataques de pánico, alucinaciones paranoides, ¿no? Con los alucinógenos, ilusiones, irritabilidad, somnolencia o agitación, ansiedad de euforia, ideación suicida, cuidado con los borderline. Recuerden ese paciente borderline que le basta con que pruebe un poquito de una droga, ya sea activa o depresora, y pum, se les puede ir para abajo, para arriba, ¿no? Y un deprimido que sea borderline, que tenga por ahí alguna rumiación suicida, si le dan droga ya se puede ir rápido, ¿no? A tomar una muy mala decisión y obviamente pues alteración en la memoria. Aquí hablando rápidamente sobre el alcohol, efectos en el cuerpo, puede haber neuropatía periférica, degeneración del cerebro, alteración del sueño, gastritis o úlceras, cardiopatías, hipertensión arterial, cirrosis hepática. Aquí que hago una pausa, compañeros. La primer causa de cirrosis en México no es alcohólica. Lo repito, la primer causa de cirrosis en México ya no es la alcohólica, es la metabólica por alteración de lípidos, principalmente hipertrigliceridemia. Es la primera causa de cirrosis en México. Aguas con los dislipidémicos y con la obesidad, ¿eh? Es la primera causa de cirrosis en el país. El alcohol también puede generar impotencia sexual, problemas de esterilidad, atrofia testicular, constipación o diarrea, ¿no? Síndromes colónicos. Pues en una forma general, la acción de las drogas, tenemos depresores del sistema nervioso como el alcohol, los opioides, las benzos, el éxtasis líquido, que se conoce como el GHB, o estimulantes del sistema nervioso, como son las anfetaminas, el éxtasis en tableta oral, el MDMA, el LSD, la cannabis y la cocaína, ¿no? Normalmente son estimulantes. Ahora recuerden que dependiendo todo tóxico, dependiendo las dosis, tiene diferentes efectos, ¿no? Aquí de los datos clínicos del abuso de sustancias, nada más voy a mencionar algunos para no meternos más en este tema, que es realmente otro tema de conversación.
El sistema nervioso central tiene muchos efectos, temblores, alteración del estado mental, agitación, psicosis y aforesis. Miren, a mí una vez me tocó ver un montacarguista que llegó gritando, estaba muy, muy caliente, estaba gritando, estaba como en fase alucinatoria, decía que veía cosas y él lo veía aterrado, aterrado. Entonces, ¿qué le decías? ¿Qué tienes? Y estaba gritando, es que me voy a morir, me voy a morir. Y decías que me va a explotar el pecho, me va a explotar el corazón. Traía entre 160 y 180 de cardíaca en reposo y se acaba de meter una línea de coca. Eh, Según él era una cocaína nueva, que se la recomendaron, que era obviamente mucho más poderosa y todo, pues casi se muere, ¿no? Le estaba dando prácticamente un infarto. Entonces, no solo tuvo efecto sistema nervioso central, sino en la parte cardiovascular, ¿no? Aquí lo que menciona las arritmias, IAM, dolor torácico. Recuerden que principalmente la cocaína son vasoconstrictores y pueden tener ahí un desenlace fatal rápido, ¿no? El sistema respiratorio, puede haber depresión respiratoria, crisis asmáticas, infiltrados pulmonares agudos, y para la parte gastrointestinal, pues, la mayoría frenan la motilidad intestinal y puede haber obviamente náuseas y vómitos, ¿no? Entonces, hablando ya de la parte laboral, el impacto a los trabajadores. Miren, la OIT señala que en Estados Unidos el consumo de alcohol y drogas cuesta a los patrones 200 billones de dólares al año. Le cuesta a los patrones 200 billones de dólares al año. Y ahora, pues dices, ¿por qué no? Pues porque el consumo de alcohol y drogas afecta la productividad de las empresas. Hay que pagar o apoyar en tratamientos médicos y pues también esto nos generan accidentes laborales, ¿no? Esto lo saqué de Estados Unidos, no sabemos realmente cuál sea la estadística aquí de México, ¿no? Para decir también una suma muy, muy importante de dinero. Fíjense, el 75% de los consumidores tienen empleos de jornada completa, ¿eh? Aguas. La mayoría, una cuarta parte de su población, de los que llegan a consumir, o sea, de los consumidores, están aquí en sus plantas, ¿eh? Como si nada. Pero el consumo por los trabajadores produce un fuerte impacto también familiar y social, ¿no? Pues obviamente esto les genera pérdida de ingresos. Normalmente del poco dinero que llegan a ganar en su trabajo, lo gastan la mitad o más, si no es que todo, en comprar su droga por esta dependencia que llegan a generar. Obviamente todo esto pues, genera trastornos de estrés en el resto de la familia y la sociedad, y principalmente a los hijos afectamos en la parte moral, ¿no? Entonces ahora miren la prevalencia de consumo y accidentes de trabajo. Del 15 al 30% de los accidentes mortales, de los accidentes, es porque venían bajo consumo o tuvieron consumo previo de algún tipo de droga, ¿sale? Del 20 al 25% de los accidentes ocurren por intoxicación. Los consumidores de alcohol padecen de 2 a 4 veces más accidentes. Este dato a mí se me hace importantísimo, ¿sale? En México, la mayoría de nosotros, de la parte social que está aceptada, consume alcohol. Y esto nos hace susceptibles de 2 a 4 veces más de que nos genere, de tener un accidente, ¿sale? Y tenemos consumo abusivo de alcohol entre el 40 y 70% de estos, y también se asocia el ausentismo laboral de 2 a 3 veces mayor, ¿no? El famosísimo tema del presentismo, o inclusive aquel trabajador que falta, ¿no? Por ahí recuerdo un caso que tuvimos en una planta que está en otro municipio aquí del estado, donde el trabajador ya sabía, él se hacía su programita y él ya sabía que podía faltar 2 días al mes para que no lo corran. Entonces, él se programaba y se ponía la borrachera de su vida desde viernes, sábado, domingo, lunes, martes, y empezaba a trabajar el miércoles. Y él ya sabía que podía hacer ese patrón al menos una vez al mes sin ninguna consecuencia, al menos como legal, ¿no? Porque no llegaba bajo el efecto y todo. Entonces, abusado aquí con esto, con el ausentismo laboral, porque ahí le van buscando la forma de cómo sí lo logren, ¿no? Entonces, miren, factores laborales que propician el consumo relacionados directamente con el puesto de trabajo y la tarea. Aguas con esta diapo, está bien, bien interesante. Miren, trabajos repetitivos y no motivadores. Muchos de mis trabajadores me han dicho, oiga, Doc, yo llego aquí en la mañana, agarro un engran, lo meto, lo saco, lo pulo y lo vuelvo y lo cargo y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer, y llevo 25
años de mi vida haciendo esto. Imagínense esta repetición y como esta falta de motivación por estar haciendo eso. Por eso aquí entra bien de la mano la NOM 35, ¿eh? Y obviamente este tipo de trabajos pues los propician a que sean consumidores, ¿no? Ambientes con contaminación y toxicidad. Yo hablo más a la parte del ambiente laboral, que también lo toca la NOM 35. Trabajos aislados, cuidado con esto, ¿eh? Los aislados y los trabajos frecuentes de viajes que luego se nos hace bien fácil, ¿no? Pon a don Panchito allá atrás, allá atrás, atrás, allá solito en la planta tratadora de aguas, ahí está el solo. Y él sabe que está el solo y aquí hay de dos, o se adapta él a eso y empieza ahí a buscar a su Wilson y a sus plantas y inclusive empiezan a hacer como convivencia con fauna nociva y lo ven ya como normal o les pega bien duro y se van al consumo, ¿eh? Igual aquellos que estamos viajando y viajando y viajando todo el tiempo, hay quienes no tienen los sistemas para afrontar este tipo de cosas, de aislarse en otro país, de estar lejos de su familia, de estar conviviendo con otras culturas y esto propicia su propio consumo. ¿Sale? Y por último, pues aquellos puestos con contacto con sustancias potenciales, ¿no? Yo recuerdo también una planta donde tenían un área de impresión, estaban expuestos a solventes y de repente, pues señores, esto va a cambiar, les vamos a poner mascarillas de estas características y se van a cuidar y todo. Y la semana el primer reclamo es que ellos ya no percibían el aroma. Dicen, no, doctor, nos las vamos a quitar porque ya no huele igual. Pues claro que ya no huele y es el objetivo que ya no huelas, pero ellos ya estaban haciendo cierta dependencia a la inhalación de solventes, ¿eh? Porque inclusive uno de ellos, ¿no? Que al momento de que se reubica, tenía cuadros de irritabilidad, estaba muy ansioso, empezaba con temblor fino. Entonces, imagínense, esto nos hace susceptibles, ¿eh? Aquellos que tengan contacto con sustancias potenciales, ¿sale? Y pues la cultura del puesto en la profesión, ¿no? Como yo soy el doctor, yo sí puedo, ¿no? Yo sí me echo mi cigarro, yo sí fumo, pues yo soy el médico, o yo soy el director. Está bien visto, ¿no? Que los directores o los altos ejecutivos sí se pongan ahí unas buenas borracheras o consuman, ¿no? Entonces, cuidado aquí con la cultura, mala cultura que podemos tener sobre puestos o profesiones, ¿sale? Aquí relacionados con el ambiente laboral, que haya inestabilidad laboral, ¿no? Me van a correr, no van a correr, me cambian de horario a cada rato, que el ambiente sea de gran competitividad, cuidado con esto también, ¿sale? Aquí, por eso les digo que entra mucho el factor psicosocial, la presencia de consumidores en el centro de trabajo. Les vuelvo a repetir, recuerden que los humanos somos una especie animal y tenemos que pertenecer a una manada. Si mi manada consume y yo no consumo, muy probablemente me saquen de mi núcleo y ahora va a haber hostigamiento o puede haber hasta bullying o algo o mobbing hacia mí, porque yo decidí no hacerlo. Entonces, cuidado con la presencia de consumidores. Y aquí quiero hacer un paréntesis, compañeros. Una vez me tocó alguien que se veía a leguas que consumía, dio positivo, y literalmente me dijo, pues sí, 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 consumo, doc, y además la vendo. Y además mis tíos son los Z, no sé qué cosas del cártel de San Luis. ¿Y qué onda, doc? ¿Le va a entrar o no le va a entrar? Así. Entonces, aguas con la presencia de consumidores, porque no solo consumen, sino pueden ser dealers o pueden ser vendedores de la droga dentro de los centros de trabajo y obviamente los puede llegar a poner hasta cierto punto en riesgo a ustedes, ¿no? Entonces, que puede haber presión de los compañeros por el consumo de cualquier droga, de lo que sea, y la tolerancia, ¿no? Hacia los consumos de la propia droga. ¿Sale? Entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre la sospecha del consumo. ¿Qué los puede hacer sospechar que sus trabajadores o alguien ahí de su equipo, de donde quieran, pudiera estar consumiendo? ¿Sale? Entonces, cuidado con aquellos trabajadores que tienen accidentabilidad reiterada, ¿no? Usted se machucó el dedo y a los 3 días ya llegó porque se pegó en el pie y después a la semana ya lo trajo seguridad porque chocó el carrito y no se dio cuenta y rompió ahí un pedazo de una puerta. Aguas con este tipo de casos. ¿Sale? Les está dando aviso. Si no es consumo, pues es algo médico, ¿no? Igual y tiene ahí algo metabólico, hay que revisarlos bien. ¿Sale? Que tengan consultas frecuentes inespecíficas, problemas gastrointestinales, somnolencia, movimientos inestables o temblores, que estos ya son casos como más graves. Pupilas anormalmente dilatadas o contraídas, que esto ya es prácticamente intoxicados o bajo el efecto de la droga. Ojos rojos. Señores, yo no le doy mucho peso a esto de los ojos rojos. Los ojos rojos todo el mundo lo asocia a consumo de marihuana, pero no, los ojos rojos pueden ser
pues, por una conjuntivitis o porque está muy desvelado. Recuerden las rotaciones del tercer turno y cómo los cambios. Recuerden el turno extra, etcétera, ¿no? Yo le doy más peso a estos moraditos, como el de agresividad, irritabilidad o intolerancia creciente. Hay veces que el supervisor es el que reporta y te dice, oye, Doc, como que este cuarto últimamente ha estado así. Ya le digo algo y luego se molesta, está muy irritable, se pelea con los compañeros, de la nada, ¿eh? Oye, ¿cómo era él? No, era tranquilón. Qué mejor que ustedes los conozcan, ¿no? Oye, ven que empieza a cambiar un poquito su comportamiento y aguas también. El deterioro del aliño personal. Hace poquito en una planta chiquita tuvimos un caso donde pidieron una investigación médica porque les llamó mucho la atención que su principal licenciado de compras, que era un fregonazo, primero empezaba a llegar, ya no llegaba así, ¿no? Súper bien vestido, ya saben cómo son los de compras, ¿no? Así con mucho porte, mucha presencia, porque es también parte de lo que ellos usan para cerrar su venta. Llegaba ya con ropa normal, o sea, ¿no? Así como casualón, y dijeron, ah, pues bueno, está casual, no pasa nada. De repente lo empezaron a ver con el tiempo que empezaba a llegar así desfajado, porque para él era imposible, ¿no? Llegar un día desfajado así a presentarse a una reunión, desfajado, camisa sin planchar, mal abrochado, de repente así ya fue la cabeza cuando un día lo vieron prácticamente en pants, ¿no? Y pues su aliño personal se fue deteriorando y pues resulta que sí, ya estaba bajo consumo de drogas muy, muy adictivas. Y esto fue el marcador principal, ¿no? Que tuvieron, que les llamó la atención. Obviamente puede haber problemas de hurtos, ¿no? En las áreas, problemas familiares, problemas financieros, que estén pidiendo frecuentemente dinero. Esto lo hacen muy frecuentemente con sus compañeros operadores. Si les tienen mucha confianza, les pueden llegar a pedir a ustedes, ¿no? Oye, doc, enfermera, paramédico, ¿qué onda? No? Pues préstame, préstame, préstame. Cuidado con esos patrones. Retrasos en los inicios del horario laboral o salidas anticipadas muy recurrentes. Y también me llama mucho la atención, trabajo de inferior calidad o errores frecuentes. ¿Sale? Su trabajador pues era muy bueno y de repente de la nada, pum, hubo un cambio y el scrap ya está saliendo a través de tal línea y cuando lo investigan un poquito mal, pues él está en esa línea y basta ahí para que hagan un buen abordaje, ¿no? Simplemente está trabajando con la calidad inferior a la que lo hacía, aguas, ¿sale? Y si no es ya consumo, puede haber algo emocional de fondo, ¿no? Que lo puede llevar a consumir. Entonces, miren, de los métodos de detección, vamos a empezar con los marcadores biológicos. Empezamos con los fluidos corporales, que puede ser el que más llegamos a utilizar, ¿no? Los análisis de metabolitos, principalmente en orina, es el que más utilizamos. Recordando que el metabolito en orina es cualitativo, no cuantitativo, y para tener un buen caso legal sustentado necesitamos el cuantitativo, y el cuanti normalmente se hace en sangre, ¿sale? Entonces podemos analizar los metabolitos y estos detectan el consumo, no el hábito, ¿sale? Los marcadores patobiológicos, pues ya son detección de efectos sobre el consumo crónico, esto es más clínico, se va de la mano con la exploración física, con signos y síntomas de intoxicación o inclusive abstinencia, ¿no? Que su paciente puede tener el trabajador en coordinación psicomotriz, temblores, irritabilidad, alteración de la conciencia o el lenguaje. Tenemos instrumentos de autoinforme, ¿no? Donde el propio trabajador o algún área te informa, ¿no? Sobre el consumo que ya lo están teniendo algún área laboral. Los métodos sociolaborales, por las repercusiones del abuso sobre el trabajador, que empiezan lo que decíamos, ¿no? Con bajo rendimiento, retrasos, ausencias, accidentabilidad frecuente o enfermedades recurrentes, ¿no? Considerando que algunas drogas pueden ser depresoras del sistema inmunológico y el trabajador que está recurriendo, que tiene problemas gastrointestinales muy recurrentes, ¿no? Junto con otros aspectos de la exploración física. Y por último, también les puede ayudar la parte de las entrevistas, ya sea personales o con familiares o compañeros directos, que les pueden contribuir a establecer un patrón de consumo y o de alguna dependencia, ¿sale? Pues miren, algo importante, hay que entender los tiempos de detección en orina, que es el que más utilizamos nosotros. Inclusive yo estoy seguro que muchas de sus plantas tienen ahí sus tabletitas antidoping. Y miren, algo bien importante, ¿eh? Las anfeta y metanfetaminas, pueden llegar a durar en orina o el tiempo de depuración en el cuerpo es de 48 horas, más o menos es el promedio. Entonces imagínense aquel trabajador que salió del viernes, se fue de reventón, se echó sus tachas, descansó sábado, domingo y el lunes, ya, oye, el lunes te toca antidoping, le hacen su antidoping y da negativo.
Y todo el mundo les juró y les perjuró que en la fiesta ahí de la chamba se metió una empastillada de aquella, se puso bien loco con las anfetaminas. Y pues resulta que el antidoping dio negativo. Pues sí, aguas aquí con los tiempos. ¿Sale? Voy a mencionar los más importantes, como las benzodiazepinas, por ejemplo, el lorazepam de vida corta dura 3 días, diazepam de vida media larga hasta 30 días, la cocaína puede durar de 2 a 4 días, la cannabis de consumo ocasional puede durar únicamente 3 días para ser positivo. Aquellos que tienen un consumo habitual o prolongado, pregunta de examen, compañeros, consumo habitual o prolongado, puede durar de 10 a 15 días o hasta más de 30 días. Esto es en orina, ¿eh? En orina. Opioides, morfina, codeína, heroína hasta 48 horas y la metadona, que es más rara, pues hasta 3 días. Entonces aquí, pues, ¿cómo lo detectamos? A través de los vasitos de las pruebas, ¿no? En orina, positivo o negativo, y hay que entender también, en base a la marca que ustedes tengan de su antidoping, cuáles son los valores de corte, ¿no? Para detectar los tóxicos en orina. Entonces, vean, en base a la marca que ustedes tengan, aquí dice que este que es como la media, que por ejemplo el valor de corte que puede detectar cierta marca para anfetaminas y metanfetaminas es de 1.0 nanogramos por mililitro, benzo 100, cannabis 50, por ahí de 20, de 25 y de 100, cocaína 300 y los opiáceos 2.0, ¿no? O 2000. Y hay varias marcas que detectan entre 1000 y 300. Entonces, esto es importante entenderlo cuando compren su tipo de tabletas, porque igual y no sé, no, yo estoy buscando, voy a hacer una campaña para detección de consumo de cocaína. Y resulta que el valor de corte es más bajo de 300, es de 50. Pues de 50 nanogramos por mililitro a un consumidor de cocaína, si mi marca de mi tableta no me da al menos el recomendado, ¿sale? El valor de corte recomendado está muy bajito, pues las pruebas prácticamente son inútiles, ¿no? Es importante que consideren sus valores de corte que lleguen a detectar sus tabletas. Ahora, la duración de drogas en el organismo, aquí nada más por hacer alguna mención de lo que ya hemos comentado, por ejemplo, la cannabis, el orina, el usuario ocasional puede llegar a durar 30 días, el usuario frecuente hasta 81 días, y todavía, vean hasta cuántos días más, ¿no? Se va en sangre, y aquí algo bien interesante, la cannabis, pues en cabello, ¿no? Puede llegar hasta 90 días. Vean aquí cuántas drogas también pueden durar mucho tiempo en estudios en cabello, ¿no? En el pelo. Como las anfetaminas, un usuario ocasional de 1 a 3 días, en orina un usuario frecuente 4 días, la cocaína 2 días, el usuario frecuente de 7 a 10 días, ¿no? Pues aquí les dejo esta otra tablita para que vean la duración de las drogas en el organismo y cuándo indican ustedes hacer el antidoping. Entonces pregunten, ¿no? Antes si ha consumido o no. Aquí también mencionamos las metanfetaminas, la morfina, la heroína. Entonces, esta diapositiva, compañeros, vale oro. Para mí es muy, muy importante. Siempre nosotros, antes de hacer la prueba de antidoping, generamos un cuestionario que llamamos de falsos positivos. Y en el cuestionario está muy sencillo. Decimos, oye, en los últimos 15 días, ¿has consumido alguno de estos medicamentos? Sí, no, y por qué. Si pone que sí, pues ponme por qué, y si no, pues le taches todo no. Porque, vean qué interesante, pueden tener ustedes un caso falso positivo en aquel que estuvo consumiendo medicaciones anticongestivas, como la pseudoefedrina, como la ranitidina. La rani les puede dar un falso positivo a anfetas y metanfetaminas, ¿sale? O aquellos antigripales, ¿no? Amantadina, y hay otros antigripales que tienen fenilefrina, etcétera, les pueden dar positivo a este metabolito. Antidepresivos tricíclicos, a estos dos, ¿no? Clorfenamina, difenidramina, fíjense, barbitúricos, AINE, como ibuprofeno y naproxeno. Compañeros, en México consumimos naproxeno para todo, ¿eh? Aquí yo he visto que a todo el mundo aquí le dan naproxeno como si fuera la gran cura para cualquier tipo de dolor. El naproxeno es un AINE por excelencia que se utiliza en México. Y miren nada más esto, ¿eh? Pueden tener casos de cannabis positivos en consumidores con naproxeno, ibuprofeno o inclusive inhibidores de bomba de protones. Llámese omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, bla, bla, bla. Pueden darles falsos positivos a cannabis y el trabajador les jura y perjura que él no consume cannabis, que él ni la conoce y él ni nada. Y ustedes ahí están, ¿no? Hostigándolo. No, pues es que aquí diste, mira, positivo y vas a ver, y están ahí amenazando, ¿no? Y puede ser que sea realmente un falso positivo, ¿no? Ojo,
La cocaína prácticamente no tiene elementos para dar un falso positivo, al menos para México. Es muy raro, miren, aquí nos ponen pues, consumidores de té de coca o mate de coca, ¿no? Se consume mucho, por ejemplo, en Bolivia, en lugares ahí de Sudamérica, en lugares con mucha altitud, Perú, los llegan a consumir inclusive de forma normal. Venden los sobrecitos de té de cocaína de forma normal, así como para consumo habitual. Obviamente no tiene el mismo efecto de procesarla, inhalarla y todo, y les ayuda mucho a ellos también a consumirla pues, por la altitud, ¿no? En la que viven, con las actividades que hacen, ¿no? Por la altitud. Pero este prácticamente no tiene, ¿no? Entonces, si les da positivo a cocaína, pues no hay un medicamento, ¿no? Que te dé como tal el falso positivo. Y los opiáceos, miren el jarabe para la tos, dextrometorfano. Recuerden esto, recuerden muy bien esto. Inclusive una pregunta de examen, con esto. Entonces, en breve, pruebas de antidoping, pues hay vasos, ¿no? Los vasitos integrados que ya tienen como una llavecita aquí, que nos garantiza asegurar como la muestra, ¿no? Que sea mucho más confiable, que es de diferentes, lo más común es para 5 metabolitos. Tenemos otro tipo de paneles que inclusive vean todas las combinaciones de drogas que puede medir. Aquí nada más estas son como las habituales, ¿no? Marihuana, o el THC, cocaína, anfetas, metas, y aquí miren barbitúricos, morfina, opiáceos, heroína, oxicodona, feniciclina, etc., etc., ¿no? Éxtasis inclusive, miren, XTC, éxtasis también mide. Y hay unos nuevos que están saliendo en el mercado que son de saliva drug test. Entonces prácticamente se da a chupar aquí este algodoncito, lo llena todo de saliva, se introduce aquí en esta parte de la saliva, tiene un reactivo y el reactivo se vierte aquí directamente en la tableta y aquí ya te da positivo o negativo, ¿no? Que normalmente mide THC, cocaína, anfetaminas, metas, puede medir opioides y fenciclidina. ¿Vale? Este es un saliva drug test, también por si lo ven ahí. Algunas recomendaciones generales para la cadena de custodia. Es importantísimo que hagan bien su cadena de custodia. Miren, algunas medidas de seguridad en general que les puedo recomendar. Utilicen pastillas azules en el tanque del agua, si es que tienen tanque de agua en su sanitario. Porque muchas veces cuando entra el operador, la persona que le van a hacer el antidoping, agarra el vasito y lo diluyen en agua. Pueden agarrar agua del propio excusado cuando le jalan de las llaves o del tanque del agua de atrás. Entonces echan un poquito de orina y le echan agua de ahí. Pero imagínense que les entregan el frasquito azul, ¿no? Entonces, oye, está en la pastilla y sale el agua de otro color, entonces no les das opciones a diluirlo, ¿no? Otro, impidan el acceso con chamarra, guantes, gorra, sombrero, mochilas, chalecos o cualquier tipo de bulto, porque los trabajadores somos bien hábiles, ¿no? Y no falta que yo me meta una bolsita con la orina de la señora, con la orina del niño, me la guardo, aquí nadie me ve y cuando me piden mi muestra de orina, ahí la echo y me ha tocado verlo, en varias ocasiones me ha tocado verlo, y así lo hacen. Y además son súper ingeniosos. Una vez me tocó uno que se amarró la bolsa de la orina de alguien de su familia en la axila y a través de un popote plástico lo sacó a través de todo su brazo y daba afuera la manga. Entonces él aplastaba, yo lo veía que hacía como un movimiento así como de ABD sobre el hombro y él como que aplastaba algo con la, oxina, con la axila, iba llenando así su vasito, ¿no? Hasta que lo llenó, ya aquí está mi vasito. Entonces obviamente esto se hace con la puerta entreabierta, ustedes están como observando a forma lejana la acción y pues obviamente ahí lo cachamos, ¿no? Traía un chamarrón que nunca se quiso quitar y ya que después le pedimos que lo hiciera, pues ahí salió, ¿no? También importante, háganlo con la puerta entreabierta, no estén asomándose ahí viendo cómo lo hacen. Puerta entreabierta para que ustedes se alejan un poquito, pero él ya le rompen esa intimidad y él sabe que en cualquier momento o movimiento, pues ustedes pueden estar atentos, ¿no? Se prohíbe también, se dice, toma tu muestra de orina y cuando la tengas me la das y solo en ese momento le puedes jalar o terminas de orinar o haces lo que quieras y te puedes lavar tus manos hasta que me des la orina, ¿no? Son unos tips, ¿sale? Soliciten identificación oficial antes de brindar el contenedor para ver si realmente son, porque luego mandan al primo en vez del que es, y mando a mi primo que dé la orina y se vaya, ¿no? Y ya después llega el trabajador de a de veras. Utilicen etiquetas para sellar el recipiente, esto le da también confiabilidad al paciente. Y pueden, si tienen dudas, utilicen pruebas adulterantes, ¿no? Aquí una bien sencilla es a la muestra que le den, si ustedes no están 100% seguros, pues háganle un lab stick, ¿no? A ver si es orina o no, y ya. Pues eso también les puede ayudar
Hay muchas otras pruebas, ¿no? Mucho más específicas y caras, pero también lo pueden utilizar. Recuerden que muchos frasquitos ya traen inclusive medición de temperatura. Si la orina es fresca, no debe de estar fría, ¿no? Eso es fisiológicamente pues anormal. La orina normalmente sale calientita hasta una temperatura. Y hay muchos frasquitos que ya se traen ahí su termómetro incluido, ¿no? Que también es otra forma de verificar si es orina o no. Entonces, ya para cerrar la plática, vamos a hablar sobre el sustento legal, que creo que es un tema muy, muy importante. La mayoría de nosotros tememos, ¿no? Dice, oye, pues es que si es legal, la debo hacer o no hacer. Aquí les presento la pirámide de Kelsen, que todos ustedes ya conocen. Empezamos por la Ley Federal del Trabajo, artículo 134, obligaciones del trabajador. El someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interno de la empresa y demás normas vigentes, ya aquí ya está el cierre del broche, para verificar ausencia de incapacidad o enfermedad que evite realizar su trabajo. ¿Vale? Me voy a otro artículo de la Ley Federal del 47, realizar sus actividades en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, exceptuando la ingesta por orden médica, es motivo de rescisión. ¿Vale? Ya estar prácticamente bajo efectos, ¿no? de alguna droga. Y queda prohibido a los trabajadores pues, presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante. Ojo, compañeros, dice presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga. No dice, si él consumió en su casa, ya lo pueden rescindir al trabajo. Aguas con este tema, ¿eh? El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el artículo 8, fracción 10, se debe de someter a los exámenes médicos del trabajador. Principalmente en el 23 menciona vehículos motorizados, la fracción cuarta, aplicar toxicológicos a sus conductores. Esto nos obliga, nos está indicando que a todo que maneje un vehículo motorizado le debemos de aplicar toxicológicos a fuerza. La NOM 30 nos pide en el numeral 7 un programa de seguridad y salud en el trabajo en relación a acciones preventivas y correctivas, inciso B, para promoción de la salud de los trabajadores y para la prevención integral de las adicciones que recomienden o dicten las autoridades competentes. ¿Sale? La NOM 28 SSA2 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones. La NOM 17 SSA2 para la vigilancia epidemiológica. Y por último, pues, su reglamento interior de trabajo, que sin dudarlo debe venir un apartado sobre los exámenes médicos. Inclusive hay algunos que especifican directamente sobre la aplicación de toxicológicos a los trabajadores. Entonces, compañeros, pues aquí está todo su sustento legal, el por qué sí lo pueden hacer y lo deben de hacer. ¿Sale? Entonces, ahora algo bien interesante, la Secretaría del Trabajo como tal no nos dice que en caso de tener un antidoping positivo, corres al trabajador, que es lo que normalmente se hace en México. ¿No? Yo hice una campaña, hice un examen periódico, me dio positivo el trabajador, inmediatamente voy corriendo y le digo a Capital Humano, y Capital Humano llega y casi con policías, le habla a la policía y lo corren. No, maldito adicto, vete de aquí, de mi trabajo. Señores, si realmente hiciéramos eso, imagínense cuánta gente tendríamos fuera de nuestra fuerza laboral. Y además que legalmente no es lo correcto. La Secretaría del Trabajo, a través de la Guía de Recomendaciones para la Promoción de la Salud y la Prevención de Adicciones en los Centros de Trabajo, publica en junio de 2010, a través de su comisión consultiva, un montón de recomendaciones. Aquí nomás les puse un pedacito aquí de todo lo que deben de tener. Nos estadifica en micro, pequeña, mediana y gran empresa. Ustedes saben que prácticamente a la grande le aplica todo y a la micro los van exentando de hacer ciertas cosas. Pero miren, nada más, aquí dice, las partes de las acciones, cuando se detectan consumidores, dice aquí en el parrafito de arriba, que estaba en la siguiente página, que se deberá de canalizar a los centros de atención reconocidos por la Secretaría de Salud. Se deberá canalizar a los centros de atención por la Secretaría de Salud, derivar a los trabajadores a grupos de ayuda mutua, narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, etc. Ampliar el programa para la prevención de adicciones a la familia del trabajador, o sea, no solo va para él, va para mí, para su familia. Promover la unidad familiar como mecanismo de prevención de adicciones. Aquí dice otra parte de la parte de la prevención, medidas de control, evitar el ingreso de los trabajadores intoxicados al centro de trabajo. Oye, ya viniste, ya llegaste todo borrachín, pues vete, ¿no? Mejor regresas a tu casa, no te puedo dejar entrar así por tu seguridad y la de los demás. Instrumentar las acciones previstas frente a la presencia de trabajadores en estado de intoxicación.
en el centro de trabajo, oye, ya entró, ¿y qué vamos a hacer con él, no? ¿Cuál es el protocolo? Canalizar a los trabajadores intoxicados a los centros de atención reconocidos por Secretaría de Salud, si así lo desean, y convenir con los trabajadores que tengan problemas de adicción para que reciban tratamiento especial en los centros de atención reconocidos por Secretaría de Salud. ¿Sale? Entonces, conclusión de esta guía, no te dice, oye, en cuanto tengas un antidoping positivo, lo corres. O tienes toda la ley para correrlo, no. Te dice que hagas cosas de promoción a la salud y de prevención y que cuando tengas casos positivos, hagas un buen protocolo para ver cómo lo vas a manejar. Obviamente tienes que notificar al área de capital humano. Es una información, señores, que es súper, ultra confidencial. Tenemos prohibido andar mandando correos diciendo es que llegó aquí al servicio médico el doctor y venía alcoholizado, entonces le notifico a todos sus compañeros del área, al director y a todo el mundo para que todos se enteren. No, 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 no. Recuerden que es un diagnóstico, finalmente, y se debe manejar con la misma confidencialidad de un diagnóstico médico. Se le debe decir a personas muy clave que ustedes hagan en su protocolo de capital humano, y capital humano tiene que darnos el soporte, ya sea para darle una oportunidad de enviarlo a rehabilitación, brindarle ayuda psicológica, enviarlo a psiquiatría, darle seguimiento, ¿no? Oye, vamos a estar haciendo los antidoping de manera eventual, te voy a estar dando seguimiento, lo puedo hacer en un año, en un mes, en una hora, te voy a traer con marca personal, ¿no? O sea, como darle el soporte, no la amenaza, darle el soporte de a dónde te voy a llevar, te voy a dar el seguimiento, ¿sí me explico? Y será decisión de capital humano, solo de capital humano, si rescinden o no al trabajador. Aguas con este rol, porque luego nosotros decidimos, no, este dio positivo, córrelo. Y yo voy a hacer lo posible para que lo corran. Aguas, esa no es nuestra función. Somos personal de salud ocupacional, ¿sale? Aquí en la misma guía de adicciones nos dicen, nos hablan sobre la prevención indicada, la derivación al tratamiento especializado y sobre la reinserción laboral. Y aquí miren cómo las actividades nos indican cómo lo debemos de canalizar pues, a los centros Nueva Vida, a las campañas de reintegración juvenil y todo eso, ¿no? Entonces, miren, aquí les dejo alguna información sobre los centros de atención primaria en adicciones. Esto sí es muy específico de Querétaro. Aquí están los de Tequis, San Juan del Río, Corregidora, Santa María Magdalena, la Reforma Agraria. Son zonas aquí un poco conflictivas, ¿no? Que puede haber consumo. Está el Consejo Estatal contra las Adicciones, están los centros de integración juvenil, están hogares que son IAP, son privados, ¿no? Son iniciativa privada. Y por último, compañeros, quiero terminar con esta reflexión. Miren, ¿cuáles son los nuevos retos reales que vamos a tener? Fíjense bien, ¿eh? Aquí les presento unas pastillas raras de múltiples colores con símbolos diferentes, que cada un símbolo tiene, y las letras y el color tiene diferentes funciones, que son tachas. Aquí les presento una exquisita variedad de diferentes tipos de marihuana, que hasta tiene ya por sabores y concentración, y que ya cada vez el mercado cada vez es más selecto y cada vez se va a ir dando más el que estemos viendo esto, ¿no? Locales ya de consumo y todo, y más con lo que quieren aprobar para consumo pues, lúdico, ¿no? Para consumo habitual. Aquí les presento también, ya vienen hasta 100 sobrecitos, miren, la Spacey Diamond. Aquí vienen sales de baño, aquí hay una diferencia entre las sales de baño de aromaterapia y las sales de baño, que estas, si las echan en una tina, agua calentita, se meten y se pueden poner un buen alucín, un buen pasón. Estas son como las normales, estas son las de uso psicoactivo. Aquí vean esto, qué interesante, ¿no? Dice, confiscamos todas estas pastillas como probable droga. Compañeros, aquí la pregunta es, ¿qué es? Sabe Dios, ¿no? Imagínense que les llega un trabajador ahí con un cuadro súper raro, piensen en los toxíndromes, y trae un síndrome ahí adrenérgico, colinérgico, y lo ven y, oye, es que encontramos esto en su bolsa, ¿no? Y ven esta cápsula roja. ¿Qué demonios se metió? ¿Quién sabe? Y ahora trátalo, ¿no? O ve qué es, y resulta que esto ya se distribuyó ahí en la planta, y pues quién sabe qué tipo de mezcla nueva es, ¿no? Ya están las píldoras azules, las rojas, las intermedias, ya es todo aquí una industria. Vean aquí toda la variedad interesantísima. Yo pensé que eran estampitas, ¿no? Dije, mira qué chido, hay una colección ahí, pues es pura marihuana en diferentes tipos de presentaciones, ¿no? Y sabores y todo, ¿no? Aquí, déjenme ver, aquí hay algo bien interesante. Miren, estos son tabletitas de LCD.
alucinógenas, súper potentes. Vean el tamaño contra el pulgar de esta persona. Basta que te des un gran pasón con un cuadrito chiquitito de estos, ¿eh? Inclusive estos normalmente se utilizan sublinguales para que tengan un mayor efecto. Y actualmente lo que están haciendo los chavos es que se los ponen adentro del ojo. Y adentro del ojo todavía tiene un efecto más poderoso y se dan un buen pasón, ¿no? Entonces imagínense este cuadrito, ¿cuántos cuadritos tiene? Pues puede llegar a matar a alguien, ¿no? Déjenme ver. Aquí tenemos los tampones con alcohol, que ya está ahí aquí, miren, en marca comercial. Ya ven que ahorita hay niñitas de secundaria que de repente las ven en la escuela alcoholizada y que soplan y nomás no huele a nada. Ya está, ya está de forma comercial los tampones alcoholizados. Esta droga, se han visto videos así como que muy fuertes y que el cocodrilo, ¿no? Que es desomorfina, es una droga rusa prácticamente, es una mezcla de codeína, de iodina y de fósforo rojo, ¿no? Que por eso se ponen así. Y según los videos que hemos estado viendo, pues literal los transforma como en zombies, ¿no? No sé si aquí en México ya haya casos, pero miren, aquí hay algo de estadística, ¿no? De consumos en Estados Unidos principalmente, ¿no? Y por último, compañeros, pues la nueva gran droga, pues la adicción a los celulares, ¿no? También está saliendo una cosa nueva que ya salió en el DSM-5, que se llama el gambling, o sea, la adicción al juego también. Ya hay mucha gente que es adicta a los videojuegos, es adicta a las redes sociales, es adicta al celular. De esto, tarde o temprano, yo no dudo que en el DSM-6 ya salga como la adicción a las redes sociales o algo así. O sea, hay gente que nomás no puede. Si dejan el celular, entran inclusive en ansiedad, ¿eh? No pueden pasar ni 2 horas y ya tienen ansiedad, ¿eh? De la necesidad de tener el bendito celular o de conectarse o de hacer algo ahí con las redes sociales, ¿sale? Pues miren, consumir drogas no te hace moderno y libre, al contrario, te convierte en débil y esclavo por todos los efectos que tiene. Pues hasta aquí la presentación de hoy, compañeros. Traté de darles un resumen de todo a nivel general y espero que esta información les sirva de algo. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Hola Doc, sí, tenemos varias preguntas. Me gustaría, antes de pasar a las preguntas, les voy a enviar en este momento en el chat la liga del examen para que lo vayan contestando en lo que contestamos preguntas. ¿Les parece? Ya lo envié. La primera pregunta que tenemos es, aunque sea falso positivo por medicamento, ¿igual sale en una prueba de sangre? No, mira, ya cuando lo testean por sangre, también te va a dar negativo porque recuerden que la otra es inmunoensayo, es por colores, cromatografía, ¿no? Cuando ya lo mides en sangre, estás midiendo la cantidad del metabolito de que estás buscando, pero como la persona dio un falso positivo por consumo, no sé, de naproxeno, obviamente el de sangre pues te va a salir negativo. Si el de sangre te sale positivo, más bien estás confirmando que sí hubo consumo de esa droga. Por eso recuerden que para la parte de un caso médico legal o la parte de los abogados quieren sustentar el consumo, la sangre es realmente el que es válido, ¿no? Inclusive, por ejemplo, los casos de alcohol. Si, oye, es que me hicieron alcoholimetría y la consideraron, pero si de veras quieren amarrar el caso legal, se toma la muestra de sangre y se mide alcohol en sangre y ahí le das todo el sustento legal. Gracias. Igual nos preguntan, en caso que la empresa sea el protocolo, ¿qué? Está medio extraño. La pregunta no, esa no la entiendo y no me pusieron el nombre de la persona. Dice, Esa en como- caso que la empresa, el cual el protocolo es enviar correo electrónico en estos casos. Mira, Yo imagino que tiene relación con la confidencialidad. Yo creo que están preguntando qué pasa en términos de confidencialidad por enviar los resultados por correo electrónico. La siento en ese sentido, no estoy segura. sí, yo también creo que va por ahí, Doc. Y miren, más que nada, al menos, por ejemplo, lo que nosotros tratamos de hacer, ¿eh? Esto es un consejo. Ustedes van a definir cuál va a ser su mejor protocolo. Inclusive yo les pediría, si tienen una experiencia o si quieren compartirnos algo, ahorita es el momento. Nosotros lo que hacemos es, oye, ya llegó el caso. eh, Normalmente tiene que haber un testigo. Se hace la prueba bajo consentimiento informado
del trabajador, ya sea para la colimetría o el antidoping. Me dice, oye, te voy a hacer un antidoping. No, no lo engañen, también de, dame tu orina, a ver nomás qué sale. Oye, te voy a hacer un antidoping. Háganle saber que no son ustedes. Oye, ¿sabes que el área laboral me está solicitando? Recuerda que yo soy un servicio médico, yo nada más doy atención médica, no depende de mí la consecuencia que vaya a haber o no, y a mí me están solicitando este servicio y te lo tengo que hacer porque yo soy la enfermera, yo soy el doctor o yo soy el paramédico y lo tengo que hacer. Este es tu consentimiento informado, de preferencia llenen el cuestionario de falsos positivos, le explican en qué consta, ya sea la alcoholimetría o el antidoping en orina, que es lo más común que hacemos en los consultorios. En todo momento hay un testigo, hagan cadena de custodia, resguarden la muestra, rotúlenla bien, fírmenla, todo es enfrente del paciente, la abren, enfrente del paciente, abren su tableta, toman la muestra, etcétera, ¿no? Entonces, ya que tienen todo, le dicen, oye, mira, saliste positivo en esto, vamos a pedirte por favor que te retires a tu casa y nosotros hacemos un pase como de salida por enfermedad general y ya. Salió por el trabajador por enfermedad general, es necesario que se retire a casa. Ya ustedes decidan en base al estado si se viene un familiar por él o se puede ir en un taxi o inclusive en ambulancia, ¿no? Que me ha tocado trasladarlos inclusive ya cuando están muy intoxicados. ¿Y ahora qué sigue? De una forma, se puede mandar un correo sobre el caso a una persona dirigida muy específica. Por ejemplo, aquí nosotros lo hacemos con nuestro gerente directo de Capital Humano. Oye, Lick, ¿sabes que tuvimos este caso así, así? Y con toda la discrecionalidad se maneja el caso. No se le pone copia a nadie más, ni se le anda diciendo ayer, porque muchas veces llega el supervisor o el jefe, ¿qué onda? Va que sí andaba bien borracho, no, yo lo vi de volada y, a ver, lo confirmen, le digo, no, ¿sabes qué? Pues yo hice las pruebas, en este caso no está en las condiciones y lo vamos a mandar. No, pues a ver, yo quiero ver la prueba, necesito que me la enseñe. No, usted no le voy a enseñar nada, porque se maneja como un caso clínico, pues, es un padecimiento ahí, ustedes no se metan en más bronca. También les sugiero que hagan como un pequeño comité, ¿no? O sea, aquí en laboral sí les puede decir, y ya será responsabilidad de laboral si baja la información con alguna de las jefaturas que muy probablemente se acercan ya con el jefe o el gerente del área y platican en cortito el caso, ¿sale? Prohibido, señores, andar mandando correo con copia a todo el mundo que Juanito Banana salió positivo a marihuana y por lo tanto es bien marihuano y prohibidísimo hacer eso. Se van a meter en una bronca legal importante. Y además recuerden que el que dé positivo en un antidoping no quiere decir que esté bajo el efecto de una droga. Igual y consumió el fin de semana. Ya el área laboral, nuestra función como salud es brindarle el apoyo que requiera, abordarlo, que nos cuente y ver con psicología y ver de qué forma lo podemos ir apoyando. Nosotros no tomamos decisión sobre correr o no al personal, eso déjenselo al área laboral. No sé, Doc, si quisiera complementar también este caso que está interesante. Tenemos algunas otras preguntas, no sé, Oh, doctora, si quieres. no, pero él me estaba pidiendo el soporte para complementar la pregunta anterior, pero creo que el protocolo es correcto, es súper importante. Además, yo adicionaría tener pruebas de los resultados, ¿no? O sea, que quede escrito el resultado en la historia clínica, que el consentimiento sea firmado antes de empezar el procedimiento y que el sobre de la prueba, todos los insumos que vayan a usar sean abiertos en presencia del paciente y decirle, mire, le voy a aplicar esta prueba antidoping, la abro en su presencia, es nueva. Eso les va a evitar confrontaciones tras resultados que no eran lo que ellos esperaban. Sí, es Gracias. correcto, mi doc. Gracias. Igual nos preguntan si existe algún formato del consentimiento informado legal para las empresas o este se redacta por el médico de la empresa. El Ahí le ayudo consentimiento. yo. Tenemos un Adelante, doc. consentimiento occupational que ya está avalado por nuestros abogados y les solicitaría, por favor, pidan apoyo con su coordinador asignado para que les pase el formato guía. Gracias. Igual nos preguntan, ¿es aconsejable tener naloxona en los consultorios? Sí, es correcto. Nada más para complementar la respuesta de la doc. Háganlo en conjunto, ¿eh? Abogado,
la redacción, servicio médico, inclusive se vale involucrar a alguien del sindicato, ¿eh? Voy a ver cómo es esta redacción. Sí, 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 sale. Y obviamente que les dan mayor soporte, pues es el abogado. Y aquí OH, pues ya no los dan, pues ya ni se metan en bronca. Bien, para lo de la analoxona en los protocolos del BLS, al final del capítulo inclusive, del Basic Life Support, hablan sobre el manejo de naloxona, pero creo que esto aplica mucho más a Estados Unidos por los consumos tan altos que tienen de fenta, inclusive por las que es una causa, que el propio protocolo del RCP te dice, descarta consumo de droga, ¿no? Y pues yo creo que en México todavía no estamos a este nivel, porque allá en Estados Unidos sí es muy alta la incidencia de que lleguen a utilizarlo. Yo sería de la sugerencia que no lo tengamos todavía la naloxona en los consultorios, a menos que ustedes detecten que sí ya su consumo, sus casos lo requiera como tal, o si les sirve para algún otro tipo de cuadros por el proceso que tengan en su planta, pero yo aconsejaría que no, al menos ahorita no. Gracias. Igual nos preguntan, ¿la amoxicilina puede dar positivo a cocaína? Mi pregunta es porque se detectó un trabajador con conducta sospechosa y al hacer el antidoping resultó positivo a cocaína. El trabajador se automedicaba con amoxicilina. El cualitativo en sangre resultó negativo. Sí, bien, recuerden que la cocaína no prácticamente, aquí voy a poner esto, recuerden que la cocaína no, prácticamente no tiene algún medicamento de uso común para dar un falso positivo. Aquí vuelvo a repetir, dice anestésicos tópicos que contienen cocaína, té o mate de coca, que es como este té especial concentrado que utilizan allá más hacia Argentina y Chile, niños fumadores pasivos de cocaína, el ambiente elevado consumo, nada más. De hecho, si se dan cuenta, en toda la lista que tenemos aquí de falsos positivos, no se menciona un solo medicamento que sea de origen antibiótico, ¿eh? O sea, de todo lo que ven aquí, no hay un solo antibiótico que dé un falso positivo. Aguas con ese caso. Yo creo que la razón podría ser que cuando le hicieron la prueba en sangre ya estaba fuera de la ventana del consumo. Sí, Em, correcto. pienso que es un falso negativo en sangre por los tiempos en los que se tomó la muestra. Esa también es una probabilidad, aunque las muestras en sangre son el gold standard para esto, puede también que si se toman fuera de la ventana dar falsos negativos, ¿no? Correcto, Doc. Sí, no, y la moxi no, ¿eh? No está evidenciado que dé falso positivo a coca, no. Exacto, o sea, da muy pocos, casi nulos falsos positivos. Ujú. Nos preguntan también que si el personal actúa algo violento y no quiere firmar el consentimiento, si hay alguien de seguridad e higiene, ¿lo podrían apoyar? Ah, sí, claro. Miren, el primer consejo que yo siempre les doy, si el paciente ya lo ven que tiene posibilidad de agredirlas o empieza a transformar su conducta que los pueda poner en riesgo, ya, hasta ahí. La mayoría de ustedes hace guardias y están solas o solos. No, por eso les digo también que siempre debe haber un testigo y uno de sus mejores testigos pues, es un vigilante. Oye, vigilante, ven, tengo un caso que me reportaron, vente aquí conmigo. Eso además de que les da un soporte de seguridad, él mismo está viendo todo el procedimiento y firma, y normalmente los vigilantes pues tienen como buena reputación pues, para este tipo de procedimientos. Segundo, si se pone ya medio violento y todo, ya, oye, ¿sabes qué? No te preocupes, no te voy a obligar, no vamos a hacer nada, te voy a dar un pase de salida para que te vayas a tu casa y ya, ¿no? Ahí muere, ya tranquilo. Si ven que se escala, no, pues además ni me voy a ir porque tú y oblígame, yo está bien, tranquilo, espérame, no te voy a obligar a nada. Y ahí sí ya van a tener que hablar directamente al área laboral, ¿no? Oye, laboral, fíjate que tengo este trabajador, ustedes nunca se conflictúen con ellos. Y más si de veras el trabajador está bajo efecto o de veras es consumidor crónico y anda ahí como en abstinencia o algo, se pueden poner en riesgo ustedes, no lo hagan. Es mi mejor consejo. Entonces mejor ya escálenlo y que los laborales ya tomen una mejor decisión. Y a veces ya normalmente ellos dan la orden y llega vigilancia y órale, vente, vámonos para afuera. Ojo, no se habla al 911 para que venga la guardia municipal y la patrulla y llévenselo ahí al Cerezo. No, eso no es correcto. ¿Sale? Llega vigilancia, puede hacerlo de forma amable, compañero, sabes que te vamos a pedir que te retires. Si el otro se pone muy loco, ya vigilancia sabrá hacer su protocolo, si alguien se les pone muy loco y lo retiran de la planta. Eso es todo, y ya el área laboral tomará su mejor decisión. Tienen que hacer investigación del caso, no nada más porque
porque yo dije es que vino y le dije que iba a hacer antivampiro y se puso agresivo y ya por eso te lo reporto y espero que lo corras. No, señores, se hace una investigación, a veces inclusive intervienen abogados y es todo un proceso más allá. No se le llama al 911, no tiene que venir la Guardia Municipal a menos que haya ocurrido algún hecho delictivo. Vigilancia debe de tener un protocolo para retirar de la planta al trabajador de forma tranquila y también debe tener un protocolo para retirar al trabajador de forma violenta, ¿no? Ya normalmente cuando se ponen ya muy violentos y empiezan a golpear y todo, ahí sí ya le hablan a la patrulla y se los llevan, ¿no? Pero sí es importante eso. Nos preguntan justamente sobre el tema de si están en turno nocturno y sucede algo similar, ¿qué se puede hacer? Sí, pues lo mismo, o sea, realmente es lo mismo, ¿no? O sea, si estoy con mayor razón, si están solos, con mayor razón. Oye, vigilancia, ¿puedes acompañarme tantito? Tengo un caso, nada más. Acompáñenme y ustedes explican todo, qué le van a hacer y cuál es el proceso y cómo va y fírmeme aquí, por favor. Ustedes súper amables. Si empieza a haber un poquito de violencia verbal o algún intento físico, tranquilas. ¿Sabes qué? No, muchas gracias. Le voy a hacer su pase para que se vaya a su casa a descansar. Y ya de cualquier otra forma, si no, pues ya vigilancia interviene. ¿Sale? Perfecto, muchas gracias, doctor. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Y Un segundo, les comparto nuevamente la liga del examen. Ya, Jimé, ya lo hice yo. Ah, gracias. muy bien. Pues bueno. Muchísimas gracias, doctor Alvarado, como siempre, una charla súper asertiva, puntual y pues con muy buena audiencia, como siempre. Anuncio parroquial para todos los que vamos terminando la inscripción. Por favor, las personas que sí lograron cupo de inscripción, creo que ya se agotaron porque ahora ya solo está saliendo la opción de que no hay cupos para esta vacunación. Las personas que sí lograron una cita, les pido por favor compartan su evidencia a su coordinador médico asignado vía WhatsApp para considerar el reemplazo del turno. Así es que no se desesperen, creo que se logró rápidamente copar las posibilidades de vacuna para esta etapa. Esperemos que nos den nuevas fechas. Muy bien, pues gracias, Doc, gracias a todos por su tiempo y pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Alvarado. Gracias por la charla, como siempre. Adiós, Doc, Gracias, saludos a todos, hasta buena semana, luego. gracias, Vic, gracias Adiós. por tu ayuda. Bye. Bye.